Muy buenos días. Vimos el capítulo 22 el día viernes, ¿verdad? Dios ordena a Abraham a sacrificar a Isaac, su hijo. Recuerden que es el hijo que les quedaba, ¿no? Porque a Ismael lo despidió al desierto. Dice que la escritura que Dios probó a Abraham. Le habló y Abraham le dijo, heme aquí. La palabra heme aquí quiere decir, dime qué quieres que haga. ¿Para qué te puedo servir? Entonces la orden fue, toma a tu hijo, tu único hijo, a quien amas. Tu único hijo, a quien amas. Y ofrécelo allí en holocausto, en la tierra de Moriah. Abraham se levanta muy temprano, toma consigo a su hijo, a dos de sus siervos, y lleva en su mano el fuego, y en la otra mano el cuchillo, y pone sobre su hijo, la leña. Versículo 5, ¿quién me lo lee? Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta ahí, y adoraremos y volveremos a vosotros. Entonces, cuando llegan hacia el monte, él levanta la vista y detiene a los siervos y declara una palabra de fe. ¿Cuál fue? Volveremos. Dice que iban ambos juntos y llegando allá le pregunta Isaac a su padre, ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y Abraham vuelve a declarar una palabra de fe. ¿Alguien recuerda cuál es? El Señor proveerá. El Señor se proveerá, ¿verdad? Así es, el Señor se proveerá en todo. Cuando tú le sirves al Señor, el Señor mismo se proveerá. Dice que la Escritura que abras tu boca y Él la llenará de su palabra, ¿no? Y entonces Él amarra al hijo y lo tiende sobre el holocausto. Y cuando va a enterrar el cuchillo, oye una voz en el cielo que dice, Abraham, Abraham, detente. Versículo 12, ¿quién me lo lee? Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Tu hijo único. Ahora sí ya sé, la prueba está pasada, ¿no? Pasaste la prueba, Abraham. Y entonces Abraham levanta los ojos y es un momento muy hermoso, porque Dios se provee a sí mismo y aparece a sus espaldas un cordero trabado en un zarzal de los cuernos. Y entonces se sacrifica el cordero y Dios le habla a Abraham. Versículo 15, ¿quién me lo lee? Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo. El 17, por favor, ¿sí? Y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré, y tu descendencia como a las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Así es, la palabra de bendición, Abraham, que nosotros también tomamos, ¿verdad? Porque en sus simientes somos bendecidos y en la fe de Abraham somos injertados, ¿verdad? Dice que Abraham regresa con su hijo y se va rumbo a Berseba. Y como señal vienen y le dicen que su hermano Nacor con su esposa Milca también han dado a luz a un hijo. Entonces quiere decir que la bendición, cuando tú sirves al Señor,
también los que te rodean serán bendecidos. Capítulo 23, muerte y sepultura de Sara. ¿Qué le pasaría a Sara? Carmen. Buenos días. Vamos a hacer primeramente una oración para continuar con este capítulo. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias, Señor, por este momento, por esta mañana, mi Padre. Te damos gracias, Señor, por toda la gente que viene en camino y así también por aquellas personas que no van a poder venir. También damos gracias por ellas, por la vida de ellas, por sus familias. Te damos gracias, Señor, porque tú pones, Señor, las palabras indicadas en mi boca y que fluya esa palabra bendita para todos nosotros, Padre, para ese alimento que necesitamos, para ese transformar nuestra vida, Padre, y para ese poder transmitir a los demás. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues comenzamos con este capítulo 23 que nos va a hablar de la muerte, buenos días, la muerte y sepultura de Sara. Y si me hacen favor para ir leyendo de 2 en 2 versículos, por favor, pastor. Capítulo 23. Fue la vida de Sara 127 años. Tantos fueron los años de la vida de Sara. Y murió Sara en Kiriat Arba, que es en Hebrón, en la tierra de Canaán. Y vino Abraham a hacer duelo por Sara y ahí lloraba. Y ahí le lloraba. Sí, 3 y 4. Abraham, cuando acabó los oficios del funeral, habló a los hijos de Ed, diciendo: advenedizo y extranjero soy entre ustedes, concédame el derecho de su sepultura entre ustedes para enterrar a mi muerte. Respondieron los hijos. Nada más. Muchas Y gracias. respondieron los hijos de Ed a Abraham y le dijeron: óyenos, Señor nuestro, eres un príncipe de Dios entre nosotros. En lo mejor de nuestros sepulcros sepulta tu muerta. Ninguno de nosotros te negará su sepulcro, ni te impedirá que entierres tu muerta. Y Abraham se levantó y se inclinó al pueblo de aquella tierra, a los hijos de Ed, y habló con ellos diciendo: si tenéis voluntad de que yo sepulte mi muerta, de delante de mí, oídme, e interceded por mí con Efrón, hijo de Zohar, para que me dé la prueba de Macpela, que tiene al extremo de su heredad, que por su justo precio me la dé, para posesión de sepultura en medio de vosotros. Este Efrón estaba entre los hijos de Ed, y respondió Efrón, Eteo a Abraham, en presencia de los hijos de Ed, de todos los que entraban por la puerta de la ciudad, diciendo: No, Señor mío, óyeme, te doy la heredad y te doy también la cueva que está en ella. En presencia de los hijos de mi pueblo te la doy, sepulta tu muerta. Entonces Abraham se inclinó delante del pueblo de la tierra. Y respondió a Efrón, en presencia del pueblo de la tierra, diciendo: antes, si te place, te ruego que me oigas. Yo daré el precio de la heredad, tomadlo de mí y sepultaré en ella mi muerta. Respondió Efrón a Abraham, diciéndole: Señor mío, escúchame. La tierra vale 400 ciclos de plata. ¿Qué es esto entre tú y yo? Entierra pues tu muerta. Entonces Abraham se convino con Efrón y pesó Abraham a Efrón el dinero que dijo en presencia de los hijos de Ed, 400 ciclos de plata de buena ley entre mercaderes. Y quedó la heredad de Efrón, que estaba en Macpela, al oriente de Mamre, la heredad con la cueva que estaba en ella, y todos los árboles que había en la heredad, y en todos sus contornos, como propiedad de Abraham.
quedó la heredad y la cueva que en ella había de Abraham como una posesión para sepultura, recibida de los hijos de Chet. Gracias, maestra. Bueno, pues vamos a comenzar con los dos primeros versículos que nos hablan sobre la muerte de Sara. Dice, fue la vida de Sara 127 años, tantos fueron los años de la vida de Sara. Y murió Sara en Kiriat Arba, que es Hebrón, en la tierra de Canaán, y vino Abraham a hacer duelo por Sara y a llorarla. Bueno, pues aquí nos habla de la edad de Sara, ¿verdad? Que fallece a los 127 años, dejó de existir en la tierra, en un lugar que después se llamó Hebrón. Este lugar fue Kiriat Arba. Esta ciudad pues estaba situada en Canaán. Dice en lo que yo estuve leyendo, investigando, que es una ciudad muy importante en la historia de la Biblia, Hebrón, porque primero, luego que Abraham regresara de Egipto, Hebrón fue el primer lugar donde él se estableció. Luego, Abraham, porque en Génesis 13:18 dice, Abraham pues, removiendo su tienda, vino y moró en el encinar de Mamre, que está en Hebrón, y edificó ahí altar para Jehová. Es el lugar que Dios le indicó a él para establecerse. En segundo lugar, vivieron ahí los tres patriarcas en su momento, en algún punto de sus vidas, ¿verdad? Abraham, Isaac y Jacob. Esto pues se especifica en Génesis 35:27, dice, en el que se habla de la muerte de Isaac y dice, después vino Jacob a Isaac su padre, a Mamre, a la ciudad de Arba, que es Hebrón, donde habitaron Abraham e Isaac. En tercer lugar, en Hebrón fueron sepultados los tres patriarcas con sus esposas, a excepción de Raquel. Fueron Abraham y Sara, Isaac con Rebeca y Jacob con Lea. Yo también leí pues que se tiene entendido que también ahí en ese espacio están Adán y Eva. No sé qué tan cierto sea, pero se habla de que ahí también hay un espacio para ellos dos. En cuarto lugar, fue el primer pedazo de tierra que Abraham y sus descendientes poseyeron legalmente en la tierra prometida. Hay otras situaciones, otros aspectos que nos indican el porqué de la importancia de este lugar. Pero bueno, yo tomé estas cuatro porque pues van en relación con el capítulo. Dice, en los días de Abraham, la muerte y sepultura estaban impregnadas de rituales y tradiciones. El no honrar a un cuerpo, ¿verdad?, de alguien que había fallecido era como una falta de respeto y además traía maldición. Por eso es que había esas tradiciones. Una de ellas me llamó la atención porque decía que lloraban a gritos las personas para llamar la atención, ¿no?, anunciando que ahí había un difunto. Dice aquí, observamos pues que Abraham experimentó dolor, pues una situación también, ¿verdad?, pues de todo ser humano cuando perdemos a alguien, y lloró. Nosotros sabemos que pues las lágrimas son parte de la vida, hay infinidad de razones por las que lloramos, ¿verdad? A veces lloramos de gozo, de arrepentimiento, pues de dolor por alguna situación que se esté atravesando, de preocupación, pero en este caso lloró Abraham por el dolor de esa pérdida que tuvo, ¿verdad? Estaba sintiendo ese dolor y por eso sus lágrimas. Capítulo 3 y 4 dice, y se levantó Abraham de delante de su muerta y habló a los hijos de Het diciendo, extranjero y forastero soy entre vosotros, dadme propiedad para sepultura entre vosotros y sepultaré mi muerta delante de mí. Pues a pesar de su dolor, Abraham reacciona, porque además de todo, también vi que tenían 24 horas para sepultar a los difuntos por las condiciones del clima que son de mucho calor. Entonces, él se levanta, deja de llorar, ¿verdad? Y pues con una actitud ya más serena, habla con los hijos de Het. Esto, pues, Het sabemos que es el hijo de Canaán.
y que el grupo de los heteos, la patria original de ellos, estaba en Anatolia, la actual Turquía. Ya se habían establecido en Canaán, lejos de su patria. Het es considerado como el padre del pueblo hitita. Este pueblo es un estado en la antigüedad, fueron un poder dominante en esa región llamada Anatolia. Eteo fue el segundo hijo de Canaán, bisnieto de Noé, a través de Cam. Al hablar con ellos, reconoce que es extranjero y forastero, o sea, que viene de otro lugar, de otro país, pues él era de Ur de Caldea. Sin embargo, solicita que le den un lugar para sepultar a Sara. La palabra dad no quiere decir que pues estaba pidiendo gratuitamente ese lugar, sino que significa vender, ¿no? En ese tiempo, lo que él estaba pidiendo que se le vendiera, el lugar que él estaba, en el que quería sepultar a su esposa. En el número 5 y 6 dice, y respondieron los hijos de Het a Abraham y dijeron, óyenos, Señor nuestro, eres un príncipe de Dios entre nosotros. En lo mejor de nuestro sepulcro sepulta a tu muerta. Ninguno de nosotros te negará su sepulcro ni te impedirá que entierres tu muerta. Los heteos reconocían a Abraham pues a un hombre intachable y por eso le proporcionaban pues ese lugar, ese terreno. El decirle príncipe de Dios, yo leí que era una especie como de una palabra que se dirigía a manera de título, ¿no? Por ver la actitud, la conducta de Abraham, pues era un hombre digno. Estaba en una posición de liderazgo y digna de respeto, lo que llevó a los heteos a ofrecerle gratuitamente sus mejores sepulcros. En el número 7 dice, y Abraham se levantó y se inclinó al pueblo de aquella tierra, a los hijos de Het. Abraham se inclinó, es decir, se dispuso al pueblo y a los hijos de Set a un imperio influyente por su superioridad militar y su gran habilidad diplomática. Él sabía cómo dirigirse a este pueblo. O sea que la actitud de inclinarse quiere decir, pues, está ante gente que él sabe que pues él no tiene ahí nada que ver así como ciudadano, porque pues él era una persona que iba de paso, ¿verdad? En este caso por la muerte de su mujer, pero es una manera de dirigirse a ellos con respeto, fue una manera de dirigirse a ellos con respeto al inclinarse ante ellos por lo que ellos representaban. Número 8 y 9 dice, y habló con ellos diciendo, si tenéis voluntad de que yo sepulte mi muerta de delante de mí, oídme e interceded por mí con Efrón, hijo de Zoar, para que me dé la cueva de Macpela, que tiene el extremo de su heredad, que por su justo precio me la dé para posesión de sepultura en medio de vosotros. Entonces, pues él les pide, ¿verdad?, a los hijos de Het que intercedan por él, que hablen a favor de él, con Efrón, que era, pues Efrón era un primer líder de ese pueblo, y el dueño de ese lugar, por eso les dice, pues pidan por mí, ¿no? Que me den ese espacio para sepultar a mi esposa. Busqué quién era Zoar y pues lo único que decía ahí que era un hombre noble, pero el nombre de él significa el conjunto de libros de la Torah, que son pues los libros de Génesis, los libros de los judíos, ¿verdad? Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Era el dueño de un campo en Macpela, Efrón, enfrente de Mamre, es decir, Hebrón. Localidad palestina localizada en Cisjordania al sur de Jerusalén y enclavada en los montes de Judea. Yo vi una imagen de la cueva de Macpela, bueno, yo creo que en ese entonces, ¿no? Porque ahorita lo que hay es una mezquita. Pero pues sí se veía así como que bien fúnebre, ¿no? Bien tétrica la cueva, pero pues ahí era donde él pidió. Dice, la cueva de Macpela estaba situada en un campo con árboles y una cueva en el extremo, o sea, es a donde él quería sepultar a su mujer. Lugar donde ahora se levanta la gran mezquita de Hebrón para los musulmanes.
Yo también leí que tienen entradas separadas, no conozco, por allá no he leído mucho acerca de esto, pero que por un lado entran los judíos y por otro lado los musulmanes. Entonces, ahí también vi una imagen del lugar y bueno, pues es un lugar así muy grande, muy hermoso. Dicen que ahí no pueden entrar los cristianos ni católicos, simple y sencillamente los judíos y los musulmanes. Abraham pidió que se la vendiera a Efrón en un precio justo, lo cual indica que pues Abraham fue un hombre correcto en los negocios conforme a las reglas, a la cultura y a las leyes de este lugar. Abraham no conocía a Efrón, por eso pidió que se intercediera por él. A mí me agradó mucho ver esta actitud de parte de Abraham porque, digo, a pesar de que se la estaban ofreciendo de manera gratuita, él no aceptó. Él, pues creo yo que fue un hombre digno al pedir algo para él y para, bueno, lo que fue después la sepultura, ¿no? Para su familia. Número 10 y 11 dice, Efrón estaba entre los hijos de Het y respondió Efrón eteo a Abraham en presencia de los hijos de Het, de todos los que entraban por la puerta de su ciudad, diciendo, no, señor mío, óyeme, te doy la heredad y te doy también la cueva que está en ella, en presencia de los hijos de mi pueblo te la doy, sepulta tu muerta. Como Efrón estaba entre el grupo de los hijos de Het, quizá en la puerta de la ciudad, esa puerta de la ciudad también yo leí que era el lugar donde se reunían para pues hacer transacciones, negociaciones, llegar a acuerdos. Por eso es que se habla de que él estaba en ese lugar, en esa puerta, y le ofrece la tierra con la cueva para que sepultara a Sara. Esto lo hizo obligado por la política feudal etea, y con esto ataba la propiedad de la tierra con el servicio, o sea que finalmente no iba a ser así nada más como tenla y ya, ¿no? Sino que él iba a tener que cumplir con ciertos compromisos, responsabilidades feudales también, sujetándose a cargos, a tributos al haberla adquirido, al ser propietario. Entonces, pues vemos que en el capítulo 12 y 13 dice, entonces Abraham se inclinó delante del pueblo de la tierra y respondió Efrón en presencia del pueblo de la tierra, diciendo, antes, si te place, te ruego que me oigas, yo daré el precio de la heredad, tómalo de mí y sepultaré en ella mi muerta. Nuevamente Abraham se inclina ante el pueblo, pues con ese respeto, ¿verdad? Y ofrece a Efrón pagar el precio que le pida por el lugar que le interesa para sepultar a su muerta. Quería hacer las cosas como se debe, pagando lo justo. Pues era un hombre de valores, él no quería que se le diera nada así, nada más gratis, ¿no? Dice 14, 15 y 16, respondió Efrón a Abraham diciéndole, Señor mío, escúchame, la tierra vale 400 ciclos de plata. ¿Qué es esto entre tú y yo? Entierra pues tu muerta. Entonces Abraham se convino con Efrón y pesó a Efrón el dinero que dijo en presencia de los hijos de Het, 400 ciclos de plata, de buena ley entre mercaderes. Efrón pide los 400 ciclos de plata y pues se habla de un equivalente de 5 kilos, 760 gramos de plata. Era un precio muy alto, pero Abraham no regateó nada. Él sabía que no estaba en esa postura porque también entendí que en ese tiempo se negociaban las cosas al doble del precio, porque ya sabían que la persona que iba a adquirir pues iba a pedir menos, iba a ofrecer menos, ¿no? Para llegar pues más o menos a la mitad, pero él no pidió que se le diera más económico nada absolutamente. No trataba de tomar nada de balde. En ese tiempo se pagaba con metales preciosos, en este caso la plata, y los mercaderes mantenían el ciclo como peso estándar de valoración para las transacciones comerciales. Y pues también aquí habla de que un ciclo equivalía a alrededor de 14 gramos. Yo leí también que, de acuerdo a lo que les pagaban en esa época, venía siendo lo de 40 años de trabajo de la gente a la que se le daba un sueldo, bueno, se le pagaba, ¿no? Con esos ciclos de plata. A mí se me hizo así como que
que mucho, pero no sé, a lo mejor sí. En el 17 y 18 dice, y quedó la heredad de Efrón que estaba en Macpela, al oriente de Mamre, la heredad con la cueva que estaba en ella, y todos los árboles que había en la heredad, y en todos sus contornos, como propiedad de Abraham, en presencia de los hijos de Het, y de todos los que entraban por la puerta de la ciudad. Así tenemos que con la palabra de transacción, la descripción cuidadosa de la propiedad y el pago del precio citado, todo esto realizado con testigos y en el lugar propio para las transacciones, la propiedad de la tierra pasó a ser de Abraham oficialmente. Aquí pues también yo observé que fue un hombre correcto, hizo lo correcto, ¿verdad? Porque pues estaba en un lugar a donde si a él no le correspondía, porque no era de ahí, se apegó a lo que ahí pues tenían así como que legal, como oficial, y pues él no protestó en ningún momento. Hizo lo correcto pues con la consecuencia prometida por Dios, porque en Deuteronomio 6:18 dice, y harán lo que es justo y bueno a los ojos del Señor, para que te vaya bien, y para que entres y tomes posesión de la buena tierra que el Señor juró a tus padres. O sea, hizo lo correcto. Aquí me ha llamado mucho la atención cuando el pastor habla de hacer lo bueno y hacer lo correcto. A veces creo que como seres humanos pensamos, o bueno, yo en lo personal a lo mejor pienso que estoy haciendo bien ante ciertas circunstancias, ¿verdad?, que me han tocado vivir. Sin embargo, después analizo y digo, bueno, sí está bien, pero no es lo correcto. Hay una diferencia entre hacer las cosas bien y otra lo correcto, que es lo indicado, ¿no?, de acuerdo a, pues más que nada, a lo que Dios nos está ordenando. Y en Gálatas 6:9 dice, y no nos cansemos de hacer el bien, pues a su tiempo, si no nos cansamos, segaremos. Y esto pues también a mí me agrada porque es ciertísimo que cuando uno actúa bien, cuando uno actúa con honradez, con honestidad, de verdad que las cosas salen bien. Yo he vivido experiencias muy hermosas a donde digo, pues sí, es haciendo lo que Dios indica, ¿verdad? Y vienen consecuencias muy satisfactorias, que dan tranquilidad, que dan serenidad y que dan pues esa seguridad para seguir en esta vida, ¿verdad? Pero pues siempre y cuando actuemos con esa honradez, con esa honestidad. Y concluimos con esto que Abraham fue sabio al pagar esta tierra, porque solo así tendría derecho legal sobre ella. Y finalmente en los versículos 19 y 20 dice, después de eso sepultó Abraham a Sara, su mujer, en la cueva de la heredad de Macpela, al oriente de Mamre, que es Hebrón, en la tierra de Canaán. Y quedó la heredad y la cueva que en ella había de Abraham como una posesión para sepultura recibida de los hijos de Het. Consumada la compra, Abraham sepultó finalmente a Sara, su esposa. Tras años de peregrinar, Abraham poseyó una pequeña propiedad en medio de la tierra que Dios le había prometido a él y a sus descendientes, ya que la cueva se convirtió muchos años después en el sepulcro familiar. Él no tenía nada, él por la vida errante que le tocaba estar viviendo, pues no se podía hablar que tuviera ninguna propiedad, había una promesa, él también ahí confió, ¿verdad? Pero bueno, hizo lo correcto. Más que nada, proteger de alguna manera pues un lugar seguro para esa sepultura, que después, como dice aquí, se convirtió en una sepultura familiar. Y pues aquí termina este capítulo. Yo le doy gracias a Dios por este momento y le doy gracias porque me está permitiendo aprender de poco en poco. Sigo aprendiendo, me sigo sorprendiendo de muchas cosas que todavía no entiendo, pero aún así le doy gracias porque yo sé que es la única forma de allegarme más a mi Padre Santísimo. Y en el nombre de Jesús doy gracias por este momento. Amén. Gracias. ¿Algún comentario? ¿Cuántos años tenía Sara cuando muere? 126. ¿Cuántos años tenía Isaac? 37 años, ¿eh?
Entonces, ¿a cuántos años lo habrá llevado al monte el sacrificio? Si en este momento tenía 37 años ya. Pues decía muchacho, yo creo que estaba joven, como de unos 20 años o algo así. Muchachón de 30 años. Sí. No, bueno, ¿se te hace? A veces de 20 a 25. Probablemente, ¿no? Pero después del capítulo anterior, que es el sacrificio, viene la muerte y sepultura de Sara. ¿Por qué inmediatamente viene este capítulo de la muerte de Sara? A lo mejor se espantó tanto Sara o se enfermó a causa de que iban a... Acuérdense que era una mujer bella, bien conservada, y de repente parece que se acabó eso, ¿ah? Ya era su tiempo. Ya era su tiempo. O a lo mejor la presión de van a matar a mi hijo, ¿no? Puede ser. El corazón. No dice exactamente de qué muere Sara, ¿ah? Pero muere en su vejez. Y Abraham no tenía, acuérdense, nos dijo ahorita Carmen que Abraham no tenía posesión alguna. Entonces, la única posesión, ¿cuál va a ser? Un lugar para la sepultura. Qué importante es tener un lugar para la sepultura, ¿eh? ¿Por qué? Porque en este momento se encuentra con un problema. ¿Dónde entierro a mi muerta? ¿Verdad? ¿Dónde la voy a enterrar si no tengo una posesión? ¿Qué hace Abraham? Va a buscar donde dice que era un lugar de muchos árboles, ¿verdad? Y era una cueva. Un terreno grande que además tenía una cueva. Que además tenía una cueva. Él está preocupado y necesita hacer un duelo por Sara. ¿Qué significa duelo y a llorarla? Duelo, dolor, pasar tiempo de honrada. Tengo que pasar un tiempo, o sea, aquí la tengo, pero tengo que pasar un tiempo de duelo. Tengo que enterrarla en un lugar, saber dónde quedan sus huesos. Fíjense, versículo 3, ¿quién me lo lee? Y se levantó Abraham de delante de su muerta y habló a los hijos de él, diciendo: Entonces, estoy aquí con mi muerta, pero ya tengo que enterrarla. ¿Es el proceso? Ya. Entonces, imaginémonos esa etapa, ¿no? El ser querido, que vivió muchos años con ella, que la amó mucho, porque vimos en su historia que él la ama de verdad, ¿verdad? Entonces dice, bueno, es tiempo de enterrarla. ¿Hacia dónde se dirige? Hacia el único lugar que había ahí, que era de los heteos, ¿verdad? ¿Qué les propone a Abraham? Que le vendan un lugar. Dice, yo he sido extranjero, o sea, yo no tengo posesión aquí. Soy forastero, pero necesito un lugar aquí. Ese lugar actualmente está en Cisjordania, ¿eh? Pertenece... en las noticias se oye mucho que hay un pleito muy fuerte por esa posesión. El 80% lo tienen los palestinos y el 20% lo tienen los de Israel, el pueblo de Israel. Entonces, es un lugar de problemas. ¿Por qué es un lugar de problemas? ¿A quién le pertenece? A los judíos. Dice que lo compró, Por eso a los judíos. ¿verdad? A su justo precio. Nos hizo una referencia, Carmen, que era un precio carísimo. Por eso él intercede. No me lo vayan a dar muy caro. Nada más apóyenme, que me lo dé al justo precio. Porque me va a costar. ¿Cuál es la respuesta de este hombre que le vende? ¿Cómo se llama? Efrón. ¿Cuál es la respuesta? No te preocupes. Quédate con ella. ¿Qué es para ti tanto dinero? ¿Qué es para ti? Si tú lo tienes todo, en otras palabras. No vamos a pelear por eso. Y Abraham efectivamente no pelea por ese precio.
Él solicita que se lo den a buen precio, al precio justo. Pero Efrón dice, no tenéis problema, ¿para ti qué es tanto? ¿Han oído esa expresión? ¿Para ti qué? ¿Para ti no? ¿Para ti qué es esto? O sea, te lo podía dar más barato si tuvieras menos, pero para ti no. O sea, tú lo puedes pagar. Es una expresión que es muy común, ¿verdad? Tú lo puedes pagar, págalo. Cuando te dicen eso, dices, no le va a bajar nada. ¿Verdad? Automático, ¿no? Y entonces Abraham lo paga al justo precio. ¿Cuál sería el problema por qué se están peleando ahorita? ¿Cuál sería el problema? Si Abraham no lo hubiera pagado, ¿de quién sería el terreno? ¿Cuántos terrenos tuvo Abraham? ¿Cuántas posesiones? La única. Dice, siempre fue peregrino y extranjero. Toda la vida anduvo de un lugar a otro. Excepto el lugar de la sepultura. ¿Qué te dice la Escritura que debes de tener? ¿A dónde cae muerto? Ya con las cremaciones. Pero tienen que llegar a algún lugar, tarde o temprano. O sea, ¿por qué es tan importante? Ya lo vamos a ver después. Que Jacob pide que sus huesos sean regresados. ¿A dónde? ¿A dónde compró su abuelo? A la casa, al sepulcro de los patriarcas. Y también José, cuando muere en Egipto, pide que no dejen ahí sus restos, que se los lleven. Que se los regresen, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué importante es este lugar? En una nota que yo había visto, este lugar es importante porque es como un lugar, una parcela que va a ser predestinada para lo que es la tierra prometida de todos ellos. O sea, es como esa importancia de que Abraham pagó ese precio. No sé qué tan verdad, o sea, no lo ubicaron en el mapa, o sea, que el lugar donde fue sepultada Sara, que vaya a ser esa parte futura de donde va a ser esa propiedad para ellos. Ahora, fíjense qué importante, ¿no? Todas las generaciones piden que sus huesos se regresen ahí, que vayan ahí, y siguen peleando esa tierra hasta la fecha, porque fue pagada. Si no hubiera sido pagada, como comentamos, entonces voy de acuerdo, pero ya fue pagada por algo. Es como si fuera el sepulcro de tus padres, que dice, aquí va a haber 10 gavetas para mis generaciones. Y alguien te las quita y dice, espérame, esto lo pagó mi tatarabuelo. No hay derechos legales y con testigos. Así es. Se hizo en la puerta, en el lugar de las negociaciones. Delante de todos lo pagó. No replicó el precio. Porque puedo haber dicho las siguientes generaciones, se lo dio muy barato. ¿O se lo regaló? O se lo regaló. No, lo pagó y no replicó el precio. Pidió que intercedieran para que no se pasara de listo Efrón, pero Efrón es muy abusado, ¿eh? ¿Qué es para ti este dinero? Yo pienso que ese lugar también era una zona o territorio fortificado, ¿no? Porque habla de una puerta. Sí, era una ciudad amurallada, ¿verdad? Amurallada. Pero ¿de qué tamaño sería? Que adentro había un terreno con una cueva. Y había muchos Era árboles. algo enorme esa zona, ¿verdad? Sí, así es. Ahora dicen que, leí un comentario, que es un lugar polvoriento, de problemas, pero que es un lugar sagrado para ambas partes, ¿no? ¿A quién le pertenecía? A Efrón, pero venía de la familia de los heteos. ¿Qué sucede con los heteos? ¿Qué tipo de personas? ¿De dónde vienen? De Can. De Can, ¿verdad? Sí. ¿De la maldición o no? Sí. De lo que dijo Noé, que serían maldecidos. Después lo vamos a ver, por ejemplo, que Salomón les pide tributo, ¿eh? Y de hecho algunos de los hititas también pelean contra David y unos se unen a David también.
Ya lo vamos a ver más adelante. Bueno, ¿qué más vemos? ¿Qué pasa con Abraham? ¿Cómo le dicen? Me gustó lo que dijo Príncipe. Carmen. Tú eres príncipe. Señor. ¿Príncipe de quién? De Dios. ¿Cómo lo reconocen? ¿Cuál es el testimonio de él? Fíjense, hay 3 tipos de personalidades en la vida. El profesor, que es el que enseña, simplemente de lo que los libros lo dan, que es el maestro, que interpreta y te hace que te metas en el mundo de lo que te está enseñando, mostrando. Él interpreta. Pero hay otro, que es el testigo, que es el testimonio que das en la vida. Entonces, profesores hay muchos, maestros hay menos, pero los que dan testimonio de la vida, por ejemplo, un muchacho siempre debe tener una figura que quiere ser como él, porque son las bases de la formación del hombre, ¿no? Por ejemplo, un testigo. Jesús dijo, si no me creen por lo que hago, por lo que enseño, créanmelo por lo que soy, ¿verdad? ¿Qué es él? Un testigo de Dios vivo. ¿Qué es Abraham aquí? Testigo de Dios. Testigo de Dios, es un príncipe de Dios. ¿Te fijas cómo tu forma de ser puede cambiar la historia de muchos? Tu forma de ser. Un maestro puede cambiar y te puede llevar a que tú cambies tu vida, a que te interese. Pero un testigo es un símbolo. Un símbolo, y se requiere en nuestros hijos que vean una figura de testigo. Así como los hititas están viendo a Abraham como un príncipe de Dios, ¿verdad? Es el nivel que lo están poniendo. ¿Le podían negar algo a él? Sí, porque era extranjero. Era extranjero y forastero, ¿verdad? Pero ¿por qué no se lo puede negar? Por su testimonio de vida. Por su testimonio de vida, ¿verdad? Que es un hombre de Entonces, moralmente y físicamente es un hombre respetable. entonces dijo Carmen que cómo era la vida de Abraham, que cuando tú haces lo bueno y obedeces a Dios, entonces las cosas funcionan, ¿verdad? Ella dijo, yo soy testigo, yo soy parte de esto. Cuando yo hago las cosas bien, me va bien. Así es. Sí, sí. Señor mío y Dios mío, el precio justo para enterrar a mi muerta. ¿Qué dolor tenía Abraham? ¿Cuántas veces dice mi muerta, mi muerta, mi muerta? El proceso del duelo, ¿ah? El proceso del duelo es entender que se le fue la vida, que se acabó. Es mi muerta, ¿verdad? Hay personas que se niegan, Laura sabe mucho de eso, que se niegan a darla por muerta. Por eso tiene que decir, es mi muerta y tengo que pasar un tiempo de dolor, de duelo. Pero él reconoce, él entiende que ya es el tiempo de enterrarla. ¿Algún comentario? Sí, viendo los versículos, me sorprende que el capítulo vaya en torno a la negociación de ese lugar a donde sepultarla. Y no, en comparación de otros capítulos, no habla ahí de un diálogo con Dios o de la situación con sus hijos. O sea, se va específicamente a la parte legal, pongámosle ese nombre, o esa logística de dónde va a sepultar a su difunta. Me sorprende, pero a la vez le comprendo en los procesos de la vida cuando algo así sucede,
con todo y el dolor, toca hacer esas cosas. A alguien de la familia le toca, le tiene que tocar. Decía una historia que el dolor ciega, ¿no? Que el mejor negocio de alguna funeraria es que la mujer vaya y escoja la caja, porque ella es más afectiva, más sentimental, y entonces dicen, te doy lo mejor y te vendo la caja más cara, dame lo mejor para mi difunto, dame lo que sea, porque era un buen hombre. Y en cambio el hombre dice, no, espérame, déjame checar el precio, como Abraham. O sea, yo no me los pido que me den buen precio. Es diferente, ¿verdad? Pero en ese proceso, como dice Alfredo, alguien lo tiene que hacer. ¿A alguno de ustedes le ha tocado ir a hacer el trámite ese? A mí sí. ¿Sí? Mi papá cuando falleció, me entregó, bueno, no cuando falleció, desde antes decía, mira, ya tengo, fui a comprar eso y todo. Él lo compró en octubre y en febrero falleció, como que ya presentía, ¿no? Así Y es. entonces, pues yo tenía todos los papeles, como hija mayor, pues me tocó andar en El proceso. en baja y todo. Bueno, es un proceso que hay que hacer, ¿verdad? Hay que olvidarse un poquito de las cosas, de la situación que está atendido un cuerpo, el ser querido, y tomar las riendas. Por eso dice que se levantó Abraham y fue a buscar todo eso, ¿verdad? Alfredo dice, me sorprende por qué un capítulo de la Biblia nos nos habla sobre el proceso legal de enterrar a un muerto, ¿eh? Entonces nos habla sobre la economía y buscar el lugar. No nos habla de otra cosa. ¿Por qué creen que sea? Buen punto. Pero además creo que qué importante es que haya quedado escrito esto para la historia que corre y que sigue corriendo hoy para esas tierras, ¿verdad? Así es. Para las tierras en ese entonces, que hasta ahorita se compró, es muy importante lo que dice Laura, para que quede claro que es un pleito, ¿verdad? Es un pleito que legalmente lo tienen ganado ellos, porque lo pagaron. Pero también es una enseñanza de vida, que todos tenemos que hacerlo. Si tú no tienes un lugar, pues tienes que empezar a buscar, a pagarlo a crédito, como dice el comerciante, ¿no? Entonces tienes que empezar. ¿Tú tienes? En mi casa, mi papá compró un lugar y ahí hay varios lugares, ¿no? Varios pedazos. Entonces tiene uno que buscar. Incluso va uno al panteón y dice, familia Pérez, familia Rodríguez. O sea, ya saben dónde, ¿verdad? Dice, bueno, si me muero hay un lugar específico. Entonces, tenemos que hacerlo. No nos gusta. Es una tierra que no nos gusta ir a comprar. Como dijo Juanita, un lugar donde que muere. Es una expresión muy común, ¿no? Cuando la gente está pobre y eso, no tienen lugar donde caer muertos, ¿no? Así era antes. Entonces, que está plasmado, ¿no? Es una enseñanza. Casa de oración no irá a comprar algo así para sus... Un terreno. De todas maneras es un proceso. Miren, de todas maneras es un proceso. Si alguien dice, yo nada más quiero que me cremen y me avienten al campo, sí, pero eso va a costar. Tienes que pagarlo. Si yo cremé mi perrito y me costó 600 pesos. Ahí está. Entonces, tenemos que hacerlo. Está plasmado en la Biblia. Es como ponernos en la realidad, ¿no? O sea, Claro. Dice, narra cómo estaba Abraham. Pero de momento dice, se levantó y pues, tuvo que hacer lo que tenía que hacer. Así es. Entonces es regresar a la realidad, a lo que se tiene que hacer. Y pensando en los costos, es el pedazo de tierra más caro que se va a comprar en la vida. Es más, ni siquiera los desarrolladores de inmuebles y todo eso venden tierra tan cara como un pedacito. camposanto, bueno, un cementerio. Sí. Porque es un metro. Hay años y años que se están pagando de ese metro.
Y bueno, a final de cuentas se sigue pagando, al municipio se siguen pagando. A lo mejor hasta se paga mantenimiento, ¿no? Claro, se paga mantenimiento, se paga todo. Y si tú vas al municipio, dices, usted debe tanto, ¿no? De mantenimiento. Entonces, todo eso a alguien le va a corresponder, ¿verdad? Pero tú le vas a aligerar la carga. ¿Cómo? Preparándote, ¿verdad? Y aquí lo vemos. Vamos a ver después quién más ocupa esta cueva, ¿no? Los descendientes de Abraham. Entonces, alguien en la familia. Si nosotros leemos esta parte, ¿qué sería, seríamos, ¿cómo se me fue la palabra? Bueno, Prevención. no seríamos precavidos, no, se me fue, negligentes o necios, si no preparáramos algo. Si dijéramos, pues hay que le toque a los otros. Pero sí hay muchos necios. Irresponsables, ¿verdad? Porque ya lo leímos, está escrito. Él le pide Abraham pide la cueva y acaban vendiéndole la cueva, los árboles y la heredad. Es que en internet acerca de heredad y se refiere a terreno cultivable. Toda la heredad. De la inmediación donde estaba la cueva. Y uno dice, qué dadivoso, pero pues, ¿cuál le vendió también caro? ¿No? Entonces, en ese momento difícil, decirlo tal cual, sacan provecho de él. Claro. ¿O no es cierto? Imagínate, llega el muerto, llega una persona con su muertito y le van a vender caro. Es su necesidad. Sí. Y aparte le dice, ¿qué es esto para ti, hombre? Es que es para ti, o sea, págalo. Ya es el último gasto que vas a hacer. Pero es necesario. Imagínate si leyendo esto dices, no, yo no, que ahí se hagan bolas los que vienen después de mí. Es muy insensato. ¿Sí? Ya está escrito. Por eso hay un capítulo específico para esto, para que nosotros nos preparemos. Si aquí hubiera alguien que vendiera, ahorita todos estaríamos, ¿cómo? Ahí, lo que pasa es que puedes comprar todavía a buen precio al negociar, ¿no? Cuando yo cuando voy a hacer Salvación, y ahí hay promotores y te están dando para que tú también lo compres. Así es, y a ellos les conviene. Son desarrolladores de tumbas. Es un gran negocio, ¿no? El memorial creo que 150. Ahí lo vas pagando poco a poco. Dice, no, es muy caro, pero algún día lo vas a tener que pagar. Si no es tú, va a ser alguien de tus seres queridos que va a tener que pagar. Y aparte ¿o no? te dan facilidades. Por eso te digo que comprando con anticipación puedes negociar algo. Pero ya en la necesidad, ya tienes que pagarlo a fuerzas. No hay de otro. ¿Qué sucede? Lo paga y le dicen, ahora sí, entierra tu muerte. Ya lo pagaste. Es tuyo. Antes de eso era un problema. No tener ni dónde enterrarla. No te dejan enterrar, por ejemplo, acá si debes impuestos y eso. Te digo porque yo fui a un velorio. Y ahí estaba la manta, no la va a enterrar porque debe impuestos. No se dejan enterrar. ¿Qué momentos, no? Que la familia está muy tensionada y aparte de eso, pues órale. Entonces, Dios es sabio, ¿no? Y nos dice, hey, también chequen Voy a esto. investigar eso, porque pareciera que fuera un asunto del SAT, ¿no? Que el SAT va a registrar, raro, ¿no? Sí. Son impuestos municipales. Bueno, sí, no porque la persona debiera impuestos al SAT, ¿no? Ajá, Sino hay no es el municipio. que el terreno se debía impuestos. De hecho, por ejemplo, en algunos pueblos se manejan por usos y costumbres, si no das para cooperación, pues tampoco te vas a dejar. Ajá. Para que no des. Por ejemplo, yo mi esposo tiene su mi cuñado murió y me dijeron, sí, pero para poderlo pasar a su una de usted necesita darle 500 pesos.
Y están juntos. Y si no, no te dejan. ¿Sí? Y aunque sea ¿Por qué? Miren, porque también se requiere mantenimiento, ¿no? Se requiere, y eso le corresponde al municipio, estar manteniendo eso. Un día le dije a Juanita que me acompañara al panteón y fuimos. Y dice, mira, aquí está mi esposa. Está a un lado de mi papá. Son vecinos. Son vecinos. Versículo 19, ¿quién me lo lee? 19 Después de esto se sepultó Abraham a Sara, su mujer, en la cueva de la heredad de Macpela, al oriente de Mamre, que es Hebrón, en la tierra de Canaán. ¿Y el 20? Ay, perdón. Y quedó la heredad y la cueva que en ella había de Abraham como una posición para sepultura recibida de los hijos de Het. Como una posesión a perpetuidad. Perdón, esas versiones dicen heredad, pero por ejemplo a Dios habló y dice, y así quedó en posesión el terreno y la cueva en la cual, lo que sí, la cual los hijos le vendieron para sepultura. Pero lo menciona como terreno y aquí se menciona como heredad. Como terreno. Es una heredad, ¿verdad? Se quedó de herencia perpetua. Ahí. Vamos a Ezequiel, vamos, acompáñenme. Ezequiel 16. 16, a ver si lo tienes. 16, versículo 2, 3. 16 o 20. 16. ¿Quién tiene? Versículo 3. Y di, así ha dicho Jehová el Señor sobre Jerusalén. Tu origen, tu nacimiento es de la tierra de Canaán. Tu padre fue amorreo y tu madre Etea. Ay, así nació Jerusalén. Tu padre amorreo y tu madre Etea. ¿Será? ¿De dónde viene Abraham? De los caldeos. Así viene Jerusalén. Ahora el 44. He aquí todo el que usa de refranes aplicará a ti refrán que dice, cual la madre, tal la hija. 45, por favor. Hija eres tú de tu madre que desechó a su marido y a sus hijos, y hermana eres tú de tus hermanas que desecharon a sus maridos y a sus hijos. Vuestra madre fue Etea y vuestro padre amorreo. Entonces, ¿de dónde viene esta historia? ¿De dónde viene Ur de los Caldeos? ¿De esa línea? Pero un pueblo nuevo. ¿Y de qué nos habla un pueblo nuevo? Nosotros podemos venir de una línea idólatra, pero en Abraham empieza un pueblo nuevo. Todas las cosas son hechas nuevas. Los totonacas no venimos nosotros, estamos ahora de Israel. Pues unos de los totonacas y otros de los aztecas, pero todo, Dios quiere un pueblo nuevo, ¿verdad? Entonces, ¿tú estás haciendo un pueblo nuevo? Sí. ¿Sí? Tú empiezas una historia nueva. ¿Le está costando a Abraham? Sí. Sí. ¿Te está costando a ti? Sí. Sí. Todas las cosas son hechas nuevas, ¿verdad? Último comentario. Decía Carmen que lo velaban con grandes lamentos. Igual acá en la época prehispánica y después lo trataban a las plañideras. Las lloronas. Que lloraban. Qué importante, por ejemplo, dice que Abraham lloró. Qué importante es pasar ese duelo, ¿verdad? Sí. Saber dónde, y qué importante es saber dónde están los huesos, los restos. Lo más triste es no saber dónde están, ¿no? Eso es muy doloroso porque no puedes enterrarla, no puedes cerrar el ciclo. Ahí está. Pero Abraham dice que le lloró y pasó un duelo. O sea,
algunas veces como creyentes cometemos el error y dices, no llores, acabo, está en el cielo, se fue con Dios, pero hay que llorarla. O sea, hay que dejar que llore la gente, permitirle que llore, que tenga la esperanza de que está con Dios, sí, pero que pase el duelo. Me llama la atención, ¿no? Por ejemplo, en tanatología, que personas que tienen 8 años y no pueden cerrar ese ciclo, ¿no? O sea, qué difícil ha de ser eso, ¿verdad? Todavía hablan de su ser querido y se quebrantan. O sea, qué importante es aprender a pasar los ciclos. Llorar en su tiempo. En su tiempo, ¿verdad? En su tiempo. En otra porción de la escritura, cuando habla del duelo de alguien, no recuerdo cuál, pero dice que hicieron un gran endecho. ¿Recuerdan? ¿Se acuerdan de esa expresión? De endecho. Lamento, ¿no? Ajá, y es como un lamento grande, muy, muy manifiesto, pero que también era muy saludable hacerlo de esa forma. Cuando llorar, yo por ejemplo, a veces a personas he dicho, o sea, que veo están como, ¿te das permiso de llorar? Pues llora, es bueno, y lloro un poquito. Y a veces he hecho el ejercicio de llora más fuerte, y sueltan un llanto fuerte, 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 y ahí es donde viene un proceso de salida de algo que estaba atorado y guardado. Por eso sí. Sí, es bueno también cuando lo manifiestas de una manera más fuerte, como cuando dices, suénate bien, ¿no? Sí. Haciendo esa analogía para que realmente salga más. Sí. Sí. Dejar que se desahoguen, que el alma se desahogue, ¿no? Y lo que tú dices es que, pues yo creo que la mayoría de las personas, como no saben, o no saben consolar, es más fácil decir, no llores, te va a hacer daño, no lo dejas descansar, se le apagan sus velitas, camino al cielo y todas esas situaciones. Pero decir, nosotros tenemos que provocar el qué bueno que llores, hasta al grado así, no decir, llora más fuerte. No le vamos a decir a alguien, llora más fuerte, pero en un proceso terapéutico yo lo he empleado muchas veces, llora más fuerte, y viene un llanto fuerte que dice, de verdad saqué algo que no había sacado de tantos años, porque yo tenía que ser fuerte, porque me dijeron que si yo lloraba a mi madre, como me ponían mis hermanos, que no, yo tenía que ser fuerte, y el ser fuerte quiere decir, yo tenía que fingir y guardar. Entonces, ¿tiene uno que llorar? Yo recuerdo cuando mi abuela paterna muere, entro al cuarto y está mi papá, está el cuerpo ya tapado, está mi papá llorando. Entonces entro yo y llega un momento, él sigue llorando y dice, ya estuvo, vámonos a lo que sigue. Y me imaginé ahorita con Abraham, ¿no? Ya, vamos a lo que sigue, a preparar lo demás. Pero hay que llorar. Me tocó, por ejemplo, un caso de, me hablan y había muerto el papá y me hablan como a las 2 de la tarde, que si les puede ir a ayudar, y murió creo que a las 8 o 9 de la mañana, y desde ese entonces el hijo está abrazando en la cama el cuerpo del padre. El cuerpo ya está frío, ya está tieso, y el hijo se aferra, ¿no? Entonces me dice la mamá de la situación. Entonces yo lo veo, y ¿qué hago? Entonces ya hablo con él, le digo, pues vamos, tienes que ser fuerte para seguir el siguiente paso. Y tienes que honrar a tu papá, ¿no? De alguna manera en este proceso. Y él no me hace caso. Sigue aferrado. Entonces yo me espero un rato, que él siga ahí. Vuelvo a pasar al cuarto y le digo otras palabras. No me hace caso, me salgo otra vez y entonces él se sale tras de mí. Y entonces ya le digo a la esposa, pues sí, háblale al doctor y a la funeraria, ¿no? Que siga el siguiente paso. Y entonces ya empieza el proceso. Pero uno tiene que ser muy cauteloso en esos momentos, ¿no? Para que ellos mismos entiendan que ya se desprendió. Ya es el momento. Cuando sacan el cuerpo va muy tieso.
ya es difícil moverlo, ¿no? Pero bueno, fue un proceso que tenía que entender que se acabó esa historia, ¿verdad? Y que vienen que hay que seguir con la vida. Entonces, ¿es difícil? Sí, pero aquí está escrito. Aquí está escrito. Es un proceso que todos vamos a pasar en algún tiempo, ¿verdad? Y es Está el prevenir, bueno, el adquirir, ¿no? El lugar donde se portan a uno, esto, y pues también es esto, como que cuesta trabajo, ¿no? Decir, oye, estoy pagando ¿sí? mi habitación eterna, pero también responsabilizarse, pastor, o enfrentar, por ejemplo, lo que yo viví con mi hijo en mayo, pues ya estando allá me decía, ¿no? Es que tenemos que hablar de esto, madre, y hay una cantidad para ti, me llevo a dónde, pues si me pasa algo, ay, yo sentía así como que no me lleves a ningún lado, ¿no? Ni me hables de esto, porque me decía, si es que llegara a pasar algo, que me cremen y me llevas. Ay, y sí, cuesta mucho trabajo, pero sí es mucho de enfrentar con valor y también hacerse responsable de Sí, esas circunstancias. es el proceso. Y esta es una enseñanza de vida, ¿no? Sí. O sea, la manera que uno enfrente los procesos con nuestros seres queridos, nuestros hijos lo van a enfrentar. O sea, a mí, como enfrentó mi papá esos procesos, me enseñó. Fue testigo, ¿no? Fue mi maestro físico, porque así lo vi. Entonces yo también lo viví así. Esa es la enseñanza de la vida. Nadie quiere pagar un hotel que no va a disfrutar. Pero es necesario. Es necesario para quitar el problema a los que vienen, ¿no? Claro, porque en ese momento no sé, de confusión, de todo, pues por lo menos ya le tienes un poquito resuelto el asunto a los hijos o al marido, ¿no? Sí. Y luego si no tienen dinero, ¿no? Peor tantito. Entonces, Pueden haber pasado por una situación de enfermedad, O al menos que se hable el tema, lo recomendamos en tanatología, cuando se toman, de hecho hoy legalmente hay algo que se llama voluntades anticipadas para el tema de, mira, si me llega a dar cáncer o me llegan a necesitar entubar, no me entúan, y no me hacen tratamiento, no. Eso es una ley que se puede amparar y alguien lo puede sostener, de que no quiero resucitación. Entonces, hay una voluntad anticipada para esa cuestión médica, ¿no? Para personas que han estado pasando procesos que le llaman encarnecimientos médicos, dicen, no quiero pasar eso, entonces eso, el paciente está protegido de eso. Pero también, como voluntades anticipadas, está el hablar, decir, mira, si llega a fallecer aquí, como no soy de este lugar, te pido que me lleves allá, o ya tú decidirás si me cremas o me lleves, pero si me creman, mejor se ahorran, tal. Pero son temas que sí hay que hablarlos. hay que hablarlos. O sea, 5 minutos de pena y de incomodidad tal vez, pero hablarlos con esa claridad y aparte hablar, alguna vez lo hice con mi esposo que hicimos un viaje a mis hijos, mira, en esa carpeta dice dónde tengo mi cuenta, quién es mi, quién es el, ¿cómo se dice? Beneficiarios, si hay seguros, si hay gastos médicos y todo, porque es información que se guarda como en la secreta y a la hora que se ocupa, ¿qué problema para los deudos? No saben ni siquiera si había un seguro de gastos médicos, una cuenta, terrenos, o si ellos ya tenían algo a nombre de ellos. Entonces sí, son temas que de vez en vez sí hay que hablarlos y hay que entregarles. Y al mismo tiempo que lo compartan con nosotros, ¿no? Sí, claro, casi enseñarles documentos, ¿no? A mí me da cuenta no me cuesta tanto trabajo. En el lugar donde falleció mi marido en el jardín, a un principio pasa, pero como que poco a poco ya me estoy acostumbrando y ya no. ¿Ya pasó? Ya, pues sí, ya. Así es, hay que prepararse, ¿verdad? Padre, te damos toda la gloria, todo el poder, porque todo está escrito, Señor. Los temas que también a veces no nos gusta tomar o no nos gusta platicar, aquí están escritos.